En el vasto firmamento donde las constelaciones escriben historias invisibles sobre el destino de los mortales, Tauro avanza como una fuerza antigua, modelada por la paciencia de la tierra, la firmeza de las montañas y la memoria de los ciclos eternos. No es un signo que se precipite hacia las conclusiones. Observa. Espera. Registra. Mientras otros se dejan arrastrar por las palabras, Tauro escucha los silencios que se esconden entre ellas. Cuando una mentira aparece en su horizonte, rara vez la combate de inmediato. La contempla como un pastor contempla una nube extraña sobre sus campos. Sabe que el tiempo revela aquello que las apariencias intentan ocultar. Gobernado por Venus, posee una sensibilidad especial para percibir la armonía y también para detectar las notas falsas que desafinan dentro de una historia. Lo que para otros puede parecer una explicación convincente, para Tauro puede sentirse como una vibración incorrecta en el tejido de la realidad. Desde una perspectiva astrológica, Tauro construye su percepción a partir de los hechos acumulados. Cada acción, cada promesa, cada comportamiento queda almacenado como una piedra más en la fortaleza de la confianza. La mentira no suele ser descubierta por una revelación repentina, sino por una lenta comparación entre lo dicho y lo vivido. La contradicción se convierte en una grieta. La grieta se convierte en una fisura. Y finalmente la estructura completa se derrumba bajo el peso de su propia inconsistencia. En la narrativa épica de los signos, Tauro representa al guardián de los territorios estables. Mientras otros héroes conquistan reinos lejanos, él protege aquello que considera valioso. Por eso la mentira no es percibida únicamente como una falsedad. Es una amenaza contra el orden que tanto esfuerzo ha costado construir. Cada engaño es visto como una sombra que intenta infiltrarse en una tierra donde la honestidad es el cimiento de toda prosperidad. La reacción de Tauro ante las mentiras suele ser silenciosa. No siempre responde con furia inmediata. Existe una fase de observación en la que permite que la verdad se revele por sí misma. En apariencia puede parecer inmóvil, pero bajo la superficie se desarrolla una evaluación profunda. Como una montaña que parece inalterable mientras acumula tensiones invisibles en su interior, Tauro analiza cada detalle hasta alcanzar una certeza inquebrantable. Cuando finalmente reconoce una mentira, la decepción suele superar a la ira. La confianza para Tauro es un tesoro construido lentamente. Cada experiencia positiva añade valor. Cada acto de lealtad fortalece el vínculo. Por eso el engaño no destruye únicamente una versión de los hechos, también hiere la sensación de seguridad que considera sagrada. Allí donde existía estabilidad aparece la duda, y la duda es un territorio incómodo para un signo que busca firmeza. En el plano simbólico, Tauro contempla las mentiras como semillas estériles. Pueden parecer prometedoras al principio, pero nunca producen frutos duraderos. La verdad, en cambio, es vista como una semilla auténtica que crece con lentitud hasta convertirse en un árbol capaz de resistir las tormentas. Por esa razón suele confiar más en los comportamientos repetidos que en los discursos grandiosos. Las acciones hablan el idioma que Tauro considera más cercano a la realidad. Existe también una dimensión profundamente motivadora en esta visión. La capacidad de detectar falsedades nace de una conexión con la permanencia. Tauro comprende intuitivamente que todo aquello que no está construido sobre una base sólida terminará cayendo. Las máscaras pueden durar una temporada. Las representaciones pueden impresionar durante un tiempo. Sin embargo, ninguna ilusión posee la resistencia necesaria para desafiar eternamente el paso de los días. En la epopeya interior de Tauro, la verdad aparece como una fuerza invencible. Puede avanzar despacio, pero nunca deja de avanzar. Puede permanecer oculta durante una estación, pero tarde o temprano emerge con la misma inevitabilidad con la que regresa la primavera después del invierno. Las mentiras intentan correr más rápido que ella, aunque siempre terminan agotándose antes de alcanzar el horizonte. Así, bajo la mirada paciente de las estrellas, Tauro contempla los engaños con una mezcla de prudencia, memoria y determinación. No necesita perseguir cada falsedad ni combatir cada sombra. Confía en la ley silenciosa del universo que transforma lo artificial en polvo y fortalece aquello que es auténtico. Como un antiguo guardián de la tierra sagrada, sabe que la verdad posee raíces profundas, mientras que la mentira apenas puede sostenerse sobre el viento. Existe un aspecto menos visible en la relación de Tauro con las mentiras, la manera en que percibe la energía que rodea a las palabras.
Desde la tradición astrológica, los signos de tierra no se orientan únicamente por lo que se afirma, sino por la coherencia entre el discurso y la realidad tangible. Tauro observa el ritmo de los acontecimientos, la constancia de los gestos y la estabilidad de las conductas. Allí donde otros pueden quedar fascinados por relatos brillantes o promesas espectaculares, este signo busca algo más profundo, la evidencia silenciosa que deja el tiempo. Por ello, cuando una mentira se instala en su entorno, suele producir una sensación semejante a la de una construcción levantada sobre arena. Puede parecer sólida durante un periodo, pero Tauro percibe intuitivamente que los cimientos no son auténticos. Esa percepción no siempre surge de datos concretos. A veces aparece como una inquietud persistente, una señal interior que advierte que algo no encaja dentro del orden natural de las cosas. En la dimensión épica de su simbolismo, Tauro es el custodio de los pactos sagrados. En las antiguas narraciones míticas, los guardianes de los tesoros no protegían únicamente oro o joyas, defendían valores que garantizaban la continuidad de los reinos. De forma semejante, Tauro considera la confianza como una riqueza espiritual. Cuando descubre una mentira, no siente solamente que se ha alterado una versión de los hechos. Percibe que una parte de ese tesoro ha sido amenazada. Sin embargo, existe una fortaleza extraordinaria en su manera de afrontar estas situaciones. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en el resentimiento o en el deseo de confrontación inmediata, Tauro posee la capacidad de transformar la decepción en aprendizaje. Cada experiencia le enseña a reconocer mejor la diferencia entre lo auténtico y lo superficial. Con el paso de los años, esta sabiduría se convierte en una especie de brújula interior que rara vez se equivoca. También resulta significativo que Tauro no suele admirar la perfección aparente. La perfección excesiva puede despertar sospechas. Conoce demasiado bien los ciclos de la naturaleza para creer en aquello que parece impecable en todo momento. Los árboles pierden hojas, las estaciones cambian y hasta las montañas muestran cicatrices. Por eso comprende que la verdad suele contener matices, imperfecciones y contradicciones humanas. Las mentiras, en cambio, tienden a presentarse como relatos demasiado pulidos, demasiado completos, demasiado diseñados para impresionar. En el plano astrológico, la influencia venusina aporta otro elemento fundamental. Venus no representa únicamente belleza, sino también valor. Tauro evalúa constantemente qué merece ser conservado y qué debe ser descartado. Cuando identifica una mentira repetida, comienza un proceso interno de reevaluación. Examina si aquello que está observando posee un valor real o si simplemente es una apariencia destinada a desaparecer. Esta capacidad le permite proteger sus recursos emocionales y evitar invertir energía en aquello que considera inconsistente. Hay además una dimensión relacionada con la paciencia que pocas veces recibe suficiente atención. Tauro entiende que la verdad tiene sus propios tiempos. No necesita acelerar los acontecimientos para que una falsedad quede expuesta. Esta serenidad puede ser confundida con pasividad, pero en realidad es una manifestación de confianza en los mecanismos profundos de la vida. Sabe que las máscaras requieren un esfuerzo constante para mantenerse, mientras que la autenticidad no necesita recordar qué versión de la historia contó ayer. En las grandes epopeyas simbólicas del zodiaco, Tauro representa la fortaleza que permanece cuando las tormentas han terminado. Las mentiras suelen parecer poderosas durante ciertos momentos porque generan confusión, alteran percepciones y crean espejismos temporales. Sin embargo, ninguna ilusión puede sostenerse indefinidamente frente a una voluntad que observa, recuerda y compara. La resistencia de Tauro no radica en atacar con rapidez, sino en mantenerse firme hasta que la niebla se disipa. Por eso, cuando finalmente contempla la caída de una falsedad, rara vez experimenta sorpresa. Lo vive como la culminación natural de un proceso que comenzó mucho antes. La verdad emerge entonces como una fuerza inevitable, semejante al amanecer que termina imponiéndose sobre la noche. No necesita proclamarse victoriosa. Basta con existir para revelar todo aquello que era artificial. Así, en el vasto paisaje astrológico, Tauro avanza con la serenidad de quien comprende que la autenticidad posee una fuerza ancestral. Las mentiras pueden cambiar de forma, disfrazarse con argumentos ingeniosos o esconderse tras apariencias seductoras. Pero frente a la mirada paciente de este signo, terminan enfrentándose a una ley inmutable: todo lo que carece de raíces profundas acaba siendo arrastrado por los vientos del tiempo, mientras que la verdad permanece, crece y se fortalece hasta convertirse en una presencia imposible de derribar.
Hay una dimensión especialmente profunda en la manera en que Tauro percibe las mentiras que rara vez se explora, su relación con la memoria emocional. En la simbología astrológica, este signo no almacena únicamente hechos, conserva sensaciones, atmósferas y huellas invisibles asociadas a cada experiencia. Mientras otros pueden separar fácilmente un acontecimiento de la emoción que lo acompañó, Tauro suele registrar ambos elementos como una sola realidad. Por ello, cuando descubre que algo no era cierto, no revisa únicamente una información equivocada, vuelve a recorrer todo el paisaje emocional que fue construido alrededor de esa falsedad. Esta característica convierte a Tauro en un observador excepcionalmente difícil de engañar durante largos periodos. Aunque una mentira logre superar sus defensas racionales, muchas veces queda atrapada en una región más profunda de su percepción. Allí permanece como una pequeña disonancia que el tiempo no consigue borrar. Puede continuar avanzando, trabajando, construyendo y manteniendo la calma exterior, pero una parte de su conciencia sigue observando aquello que no encaja. Desde una perspectiva épica, esta cualidad recuerda a los antiguos guardianes de fortalezas legendarias. No vigilaban únicamente las puertas visibles. También conocían cada piedra del muro, cada pasadizo oculto y cada grieta potencial. Tauro desarrolla una relación semejante con la confianza. Cuando permite que alguien entre en los territorios sagrados de su vida, presta atención a mucho más que las palabras pronunciadas. Observa la continuidad, la presencia, la coherencia y la capacidad de sostener una verdad a través del tiempo. Por eso existe algo que suele sorprender a quienes subestiman este signo. Tauro puede perdonar errores, equivocaciones e incluso debilidades humanas, pero le resulta mucho más complejo reconciliarse con aquello que considera una traición deliberada a la verdad. No porque sea incapaz de comprender las razones detrás del engaño, sino porque percibe que una mentira consciente rompe un principio fundamental del orden que intenta construir. En la visión astrológica tradicional, Tauro está asociado a la fertilidad de la tierra. Todo lo que prospera en su reino necesita raíces profundas. Esta conexión simbólica explica por qué desconfía de las estructuras sostenidas únicamente por apariencias. Las raíces no pueden fingirse. Existen o no existen. Del mismo modo, la autenticidad no puede ser reemplazada indefinidamente por una representación artificial. Existe también un aspecto relacionado con el silencio. Cuando Tauro descubre una mentira importante, muchas veces no revela inmediatamente todo lo que sabe. Desde fuera puede parecer inmóvil, pero en realidad está permitiendo que los acontecimientos se desarrollen. Esta actitud nace de una comprensión intuitiva. Las falsedades suelen revelar más información cuando creen estar a salvo. La prisa pertenece al miedo. La paciencia pertenece a la certeza. En las grandes narraciones simbólicas del zodiaco, Tauro representa la fuerza que no necesita demostrar constantemente su poder. Una montaña no discute con el viento para probar que es más fuerte. Simplemente permanece. Del mismo modo, cuando una mentira intenta imponerse mediante insistencia, dramatismo o presión emocional, Tauro suele responder reforzando su observación. Cuanto más ruido produce la falsedad, más atención presta a los detalles que permanecen ocultos detrás de ella. También hay una transformación interior que ocurre después de cada decepción. Lejos de debilitarlo, la experiencia suele fortalecer su discernimiento. Cada vez que una máscara cae, Tauro aprende a reconocer patrones que antes podían haber pasado desapercibidos. Desarrolla una comprensión más refinada de la naturaleza humana, de las motivaciones ocultas y de las diferencias entre la sinceridad genuina y las representaciones cuidadosamente construidas. Esta evolución posee una dimensión profundamente motivadora. En lugar de convertir la desilusión en amargura, Tauro tiende a convertirla en solidez. Cada verdad descubierta se transforma en una piedra más dentro de la fortaleza de su experiencia. Cada engaño superado amplía su capacidad para distinguir lo valioso de lo efímero. Lo que para otros sería una herida permanente se convierte en material para una estructura más resistente. En el plano mítico, la mentira aparece como una niebla que intenta cubrir el camino. La niebla puede confundir durante un tiempo, ocultar referencias y crear incertidumbre. Sin embargo, nunca posee la permanencia de la tierra firme. Tauro pertenece precisamente a esa tierra firme. Su naturaleza está vinculada a aquello que permanece cuando las ilusiones se disuelven. Por eso, cuando observa una falsedad, no contempla únicamente el presente. Percibe también su futuro. Intuye el desgaste inevitable que sufrirá una historia incapaz de sostenerse por sí misma.
Comprende que toda construcción basada en apariencias exige un esfuerzo constante para no derrumbarse, mientras que la verdad obtiene su fuerza de algo mucho más simple y poderoso, la realidad. Así avanza Tauro bajo el movimiento eterno de las estrellas, como un guardián cuya mayor arma no es la confrontación, sino la permanencia. Las mentiras pueden correr, disfrazarse, multiplicarse o intentar conquistar territorios que no les pertenecen. Pero el tiempo, aliado ancestral de este signo, termina reclamando aquello que es auténtico. Y cuando ese momento llega, la verdad no aparece como una victoria estruendosa, sino como el regreso inevitable de algo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Otro aspecto profundamente ligado a la forma en que Tauro contempla las mentiras es su relación con el valor real de las cosas. Dentro de la tradición astrológica, este signo no se limita a buscar la verdad por una cuestión moral o intelectual. La busca porque entiende que todo aquello que posee valor duradero debe estar sustentado por una base auténtica. La riqueza verdadera, la amistad verdadera, el amor verdadero y la lealtad verdadera comparten una característica esencial: resisten el paso del tiempo. Por eso, cuando Tauro detecta una mentira, no percibe únicamente una falsedad aislada, percibe una amenaza contra la posibilidad de construir algo que perdure. Existe en su naturaleza una conexión especial con los ritmos lentos de la creación. La tierra no produce una cosecha en una sola noche. Los bosques no aparecen en una estación. Las montañas no se forman en una generación. Tauro comprende simbólicamente estas leyes y las aplica a sus vínculos y decisiones. Cuando una mentira interfiere en ese proceso, siente que alguien ha intentado alterar artificialmente una evolución que debía desarrollarse de manera natural. Desde una perspectiva épica, esto convierte a Tauro en una figura singular dentro del gran relato zodiacal. No es el héroe que conquista ciudades mediante la velocidad ni el estratega que vence gracias a la astucia inmediata. Es el constructor de reinos duraderos. Su victoria no se mide en momentos espectaculares, sino en aquello que sigue en pie cuando las celebraciones han terminado y los espectadores se han marchado. Debido a ello, las mentiras suelen parecerle débiles incluso cuando aparentan fortaleza. Puede reconocer que generan impacto temporal, pero también percibe que carecen de la resistencia necesaria para sobrevivir a las pruebas del tiempo. Hay además una dimensión relacionada con la dignidad interior. Tauro suele otorgar una enorme importancia a la coherencia personal. Cuando contempla el engaño, no solamente evalúa sus consecuencias externas. También observa lo que ocurre dentro de quien lo sostiene. Desde su visión simbólica, cada mentira exige un precio energético. Mantener una versión artificial de la realidad requiere esfuerzo constante. Exige recordar detalles, sostener contradicciones y proteger una estructura que nunca termina de estabilizarse. Tauro percibe intuitivamente ese desgaste. Por ello, en muchas ocasiones, la mentira le parece menos una demostración de poder que una señal de fragilidad. Mientras otros pueden quedar impresionados por la aparente ventaja que proporciona una falsedad, Tauro observa el coste oculto que la acompaña. Ve la tensión necesaria para mantener una fachada. Ve el cansancio que produce ocultar lo que es real. Ve la distancia creciente entre la apariencia y la esencia. En consecuencia, rara vez considera que el engaño represente una auténtica victoria. También existe un aspecto poco mencionado relacionado con la intuición corporal de este signo. Los signos de tierra suelen poseer una percepción muy vinculada a lo concreto. Tauro puede captar incongruencias a través de pequeños detalles que otros ignoran. No necesariamente porque analice cada elemento de forma consciente, sino porque su naturaleza busca espontáneamente la armonía entre palabras, acciones y resultados. Cuando esa armonía desaparece, surge una sensación difícil de describir pero imposible de ignorar. En la dimensión mitológica, esta capacidad puede compararse con la de los antiguos guardianes capaces de reconocer la autenticidad de un objeto sagrado con solo contemplarlo. No necesitaban largas explicaciones. Existía una resonancia entre la verdad y su percepción. Del mismo modo, Tauro suele confiar profundamente en aquello que demuestra consistencia a través del tiempo y desconfiar de aquello que cambia constantemente de forma para adaptarse a cada circunstancia. Resulta igualmente significativo que, una vez descubierta una mentira, Tauro no siempre busque una reparación inmediata. A menudo inicia un proceso más profundo, la reevaluación del terreno completo. Examina los cimientos, revisa las estructuras y determina qué elementos continúan siendo sólidos. Esta actitud revela una de sus mayores fortalezas.
No centra toda su atención en el error descubierto. También se concentra en reconstruir aquello que merece permanecer. Esta capacidad de reconstrucción constituye uno de los rasgos más poderosos de su simbolismo. Las decepciones pueden herirlo profundamente, pero rara vez consiguen destruir su esencia. Tauro posee una extraordinaria habilidad para volver a conectar con aquello que considera auténtico. Es como un árbol ancestral que pierde algunas ramas durante una tormenta, pero conserva intactas sus raíces. Desde esas raíces vuelve a crecer. En las grandes narraciones celestes, las mentiras aparecen como castillos levantados sobre nubes. Pueden proyectar sombras impresionantes, pueden parecer inmensos desde la distancia e incluso pueden inspirar temor durante un tiempo. Sin embargo, Tauro pertenece al reino de la materia estable, de la piedra, de la tierra fértil y de las estructuras que atraviesan generaciones. Por eso contempla esas construcciones efímeras con una paciencia casi legendaria. Sabe que llegará el momento en que los vientos del destino pondrán a prueba todo aquello que existe. Cuando esa prueba ocurra, las apariencias serán arrastradas por la corriente de los acontecimientos. Solo permanecerá lo que posea raíces verdaderas. Y en ese instante, la verdad no necesitará imponerse mediante la fuerza. Bastará con que continúe existiendo. Esa permanencia silenciosa, firme y serena constituye una de las lecciones más profundas que Tauro encarna bajo la inmensidad eterna de las estrellas. Existe una faceta particularmente reveladora en la relación de Tauro con las mentiras, la diferencia entre olvidar y cerrar un ciclo. En la simbología astrológica, Tauro no pertenece a los signos que borran fácilmente las experiencias de su memoria. Su conexión con el elemento tierra le lleva a conservar registros internos de aquello que ha vivido, como si cada acontecimiento quedara inscrito en los anillos de un árbol milenario. Sin embargo, esto no significa que permanezca eternamente atrapado en el pasado. Lo que realmente busca es comprender el significado profundo de cada experiencia para transformarla en sabiduría. Cuando una mentira es descubierta, comienza un proceso interior que va mucho más allá de la simple decepción. Tauro intenta comprender qué señales estuvieron presentes, qué patrones se manifestaron y qué enseñanzas pueden extraerse de la situación. Esta actitud lo convierte en un alquimista de la experiencia. Lo que inicialmente parecía una pérdida acaba transformándose en conocimiento. Lo que parecía una fractura termina convirtiéndose en una nueva fuente de fortaleza. Desde una perspectiva épica, este proceso recuerda a las antiguas forjas legendarias donde los metales eran sometidos al fuego para alcanzar una resistencia superior. La verdad y la mentira actúan como fuerzas opuestas dentro de ese horno simbólico. La mentira genera calor, tensión y conflicto. La verdad, en cambio, emerge después de la prueba con una estructura más sólida. Tauro representa precisamente esa capacidad de atravesar el fuego sin perder su esencia. Hay también un aspecto relacionado con la soberanía personal. En las narraciones heroicas, los grandes gobernantes no son aquellos que controlan cada acontecimiento de sus reinos, sino quienes mantienen intactos sus principios cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Tauro aplica una lógica semejante a su mundo interior. Cuando detecta una mentira, comprende que no siempre puede controlar lo que otros hacen, pero sí puede decidir qué espacio ocupa esa experiencia dentro de su vida. Esta comprensión marca una diferencia fundamental. Mientras algunas personas quedan definidas por las falsedades que encontraron en su camino, Tauro aspira a ser definido por la solidez de sus propios valores. La mentira puede aparecer como un desafío externo, pero la integridad sigue siendo una elección interna. En esta idea reside una de las mayores expresiones de su fortaleza. Existe además una relación muy significativa entre Tauro y el concepto de permanencia. Muchos signos buscan movimiento, exploración o transformación constante. Tauro, en cambio, busca aquello que puede convertirse en un punto de apoyo duradero. Cuando observa una mentira, percibe inmediatamente su incapacidad para ofrecer esa estabilidad. Las falsedades suelen depender de circunstancias cambiantes, interpretaciones variables o relatos que deben modificarse continuamente para mantenerse vivos. La verdad posee una naturaleza distinta. Puede ser compleja, incómoda o incluso difícil de aceptar, pero no necesita reinventarse cada día. Por ello, Tauro suele desarrollar un profundo respeto hacia las personas que sostienen la autenticidad incluso cuando hacerlo resulta difícil. En su visión simbólica, existe algo heroico en la sinceridad. No porque la verdad garantice siempre el éxito inmediato,
sino porque representa una alianza con algo más grande que los intereses momentáneos. Quien elige la verdad construye sobre roca. Quien elige la mentira construye sobre niebla. En el plano astrológico más profundo, la influencia venusina aporta una dimensión adicional. Venus no solo está asociada con el placer o la belleza, sino también con la capacidad de reconocer el valor auténtico. Tauro, como signo gobernado por este planeta, posee una inclinación natural a distinguir entre aquello que brilla y aquello que realmente vale. Esta diferencia resulta crucial cuando se enfrenta al engaño. Muchas mentiras son atractivas precisamente porque prometen resultados inmediatos, validación rápida o soluciones sencillas. Pero Tauro busca algo más sustancial. Busca lo que conserva su valor incluso cuando desaparece el encanto inicial. También merece atención la forma en que este signo interpreta el tiempo. Para Tauro, el tiempo no es únicamente una sucesión de días. Es una fuerza reveladora. Actúa como un juez silencioso que examina cada estructura, cada vínculo y cada promesa. Lo que es auténtico suele fortalecerse con los años. Lo que es falso suele deteriorarse. Esta percepción le permite mantener una calma notable incluso en situaciones donde la verdad aún no ha salido completamente a la luz. En las grandes epopeyas celestes, el tiempo es uno de los aliados más fieles de Tauro. Mientras otros personajes luchan desesperadamente por demostrar quién tiene razón, este signo suele confiar en que la realidad terminará manifestándose. No se trata de pasividad. Se trata de una comprensión profunda de los ciclos. Las estaciones cambian, las mareas avanzan y retroceden, las estrellas completan sus recorridos. Del mismo modo, la verdad encuentra tarde o temprano su momento de aparición. Hay una nobleza silenciosa en esta actitud. Tauro no necesita convertir cada descubrimiento en una batalla ni cada decepción en una guerra. Su verdadera victoria consiste en conservar la capacidad de creer en lo auténtico incluso después de haber conocido lo falso. Esa es la diferencia entre endurecerse y fortalecerse. Endurecerse implica cerrar las puertas. Fortalecerse implica construir puertas más sólidas. Así, bajo la bóveda inmensa del cosmos, Tauro continúa avanzando como un guardián de lo perdurable. Las mentiras aparecen y desaparecen como sombras pasajeras sobre el paisaje. Algunas son grandes, otras pequeñas. Algunas duran días y otras años. Pero todas comparten la misma limitación, dependen de una energía prestada que tarde o temprano se agota. La verdad, en cambio, extrae su fuerza de una fuente más profunda. Y Tauro, fiel a su naturaleza ancestral, reconoce esa fuerza como quien reconoce el latido constante de la tierra bajo sus pies, firme, silenciosa e imposible de reemplazar. Existe una dimensión todavía más profunda en la forma en que Tauro contempla las mentiras, la relación entre el engaño y la pérdida de realidad. Desde una perspectiva astrológica simbólica, Tauro está asociado con todo aquello que puede tocarse, construirse, cultivarse y sostenerse. Representa la conexión con la materia, con la experiencia directa y con los resultados concretos. Por esa razón, cuando se encuentra frente a una mentira, no la interpreta únicamente como una distorsión de los hechos. La percibe como una desconexión respecto a la realidad misma. En el lenguaje mítico de las estrellas, Tauro pertenece a los guardianes de lo verdadero. No porque posea una verdad absoluta, sino porque busca constantemente aquello que demuestra su autenticidad mediante la experiencia. Mientras otros pueden sentirse atraídos por posibilidades hipotéticas, promesas futuras o escenarios imaginarios, Tauro observa que está ocurriendo realmente en el presente. Esta orientación le otorga una resistencia especial frente a las ilusiones prolongadas. Por ello, una de las señales más importantes para Tauro no suele encontrarse en las palabras, sino en las consecuencias. Las palabras pueden modificarse. Las explicaciones pueden adaptarse. Las versiones pueden cambiar. Sin embargo, las consecuencias revelan una información mucho más difícil de manipular. Tauro observa qué resultados produce cada acción, qué huellas deja cada decisión y qué realidad emerge detrás de cada relato. Allí encuentra muchas veces respuestas que las conversaciones no logran proporcionar. En las antiguas narraciones épicas, los héroes debían atravesar bosques encantados llenos de espejismos. Algunos viajeros quedaban atrapados porque perseguían imágenes brillantes que desaparecían al acercarse. Otros avanzaban porque mantenían la atención sobre el camino real bajo sus pies. Tauro simboliza a estos últimos.
Su fortaleza no proviene de una capacidad sobrenatural para destruir las ilusiones, sino de una determinación constante para permanecer conectado con lo que es tangible y verificable. Hay también un aspecto relacionado con la autoestima que rara vez se explora suficientemente. Cuando una mentira queda al descubierto, Tauro no solamente evalúa la conducta de quien engañó. También reafirma el valor de su propia percepción. Cada verdad descubierta fortalece su confianza en la capacidad de observar, analizar y comprender la realidad. Esta experiencia puede convertirse en una fuente silenciosa de poder interior. A lo largo del tiempo, Tauro desarrolla una comprensión cada vez más refinada de una ley fundamental: aquello que es verdadero no necesita una vigilancia permanente para sostenerse. La autenticidad posee una estabilidad natural. Una mentira, en cambio, requiere mantenimiento continuo. Necesita correcciones, justificaciones, explicaciones adicionales y nuevas capas destinadas a proteger las anteriores. Desde la mirada paciente de Tauro, esta diferencia resulta extremadamente reveladora. Existe asimismo una relación importante entre Tauro y el concepto de límite. Como signo de tierra, comprende intuitivamente que todo crecimiento saludable necesita fronteras claras. Los campos fértiles tienen contornos. Los jardines poseen cercas. Los reinos cuentan con murallas. Del mismo modo, la confianza necesita límites definidos. Cuando una mentira atraviesa esos límites, Tauro no solo reacciona ante el contenido del engaño, también percibe una invasión de un territorio que consideraba protegido. Sin embargo, la verdadera grandeza de este signo aparece después de esa constatación. En lugar de convertir cada experiencia negativa en una razón para desconfiar del mundo entero, Tauro suele emprender una tarea más noble: fortalecer sus fronteras sin renunciar a su capacidad de creer en lo auténtico. Esta es una diferencia fundamental. El miedo construye muros para aislarse. La sabiduría construye puertas más fuertes para decidir mejor a quién abrirlas. En la dimensión astrológica más elevada, Tauro comprende que las mentiras también revelan algo sobre la naturaleza humana. Muchas nacen del temor, de la inseguridad o del deseo de obtener algo sin recorrer el camino necesario para conseguirlo. Esto no significa que las justifique, pero sí que puede llegar a observarlas con una perspectiva más amplia. Entiende que la falsedad suele ser un intento de evitar una realidad considerada incómoda. Sin embargo, también sabe que aquello que se evita termina creciendo en las sombras hasta exigir atención. En las epopeyas del espíritu, los verdaderos héroes no son quienes jamás encuentran obstáculos, sino quienes aprenden a distinguir entre los caminos auténticos y los senderos ilusorios. Tauro encarna precisamente esa capacidad. Cada mentira descubierta se convierte en una lección sobre la importancia de la coherencia. Cada desilusión refuerza su compromiso con lo que considera real. Cada prueba aumenta su capacidad para reconocer el valor genuino cuando aparece. Hay una majestuosidad silenciosa en este proceso. Mientras otros pueden obsesionarse con la caída de la mentira, Tauro termina enfocándose en algo mucho más importante: la permanencia de la verdad. Porque, desde su perspectiva simbólica, la cuestión fundamental nunca ha sido cuánto tiempo logró sobrevivir una falsedad, sino cuánto tiempo logra perdurar aquello que es auténtico. Así, bajo el lento movimiento de los planetas y el curso inmutable de las estaciones, Tauro continúa avanzando como un constructor de realidades duraderas. Las mentiras aparecen como castillos de niebla levantados por manos impacientes. Pueden impresionar desde lejos. Pueden incluso proyectar sombras enormes sobre el horizonte. Pero cuando llega el viento del tiempo, esas estructuras comienzan a desvanecerse. Entonces permanece únicamente aquello que fue construido con paciencia, coherencia y verdad. Y es precisamente en ese instante cuando la esencia de Tauro revela toda su fuerza. No en el momento de descubrir la mentira, sino en la capacidad de seguir edificando sobre terreno firme después de haberla conocido. Porque su auténtica victoria no consiste en demostrar que una falsedad existía. Consiste en continuar creando algo tan sólido, tan estable y tan verdadero que ninguna ilusión pueda competir con ello. Esa es la herencia de la Tierra, la lección de Venus y el legado eterno de quien comprende que la realidad, tarde o temprano, siempre encuentra el modo de reclamar su lugar. Hay un aspecto especialmente significativo que aún permanece en los márgenes de esta exploración: la manera en que Tauro percibe la diferencia entre una mentira ocasional y una identidad construida sobre la falsedad. Desde la óptica astrológica, esta distinción es fundamental.
Tauro entiende que los seres humanos pueden equivocarse, ocultar una verdad por temor o cometer errores impulsados por circunstancias complejas. Sin embargo, cuando observa que el engaño deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de existir, algo mucho más profundo se activa en su interior. Lo que inquieta a Tauro no es únicamente la falsedad concreta, sino la erosión progresiva de la autenticidad. Como signo asociado a la naturaleza, comprende que toda forma de vida necesita mantener una relación genuina con sus propias raíces. Un árbol puede inclinarse por el viento, perder ramas o atravesar estaciones difíciles, pero sigue siendo fiel a su esencia. Cuando una persona comienza a construir versiones artificiales de sí misma para sostener una imagen, obtener ventajas o evitar responsabilidades, Tauro percibe una desconexión semejante a la de un río que intenta olvidar su propio cauce. En las grandes narraciones simbólicas del zodiaco, esta percepción convierte a Tauro en un defensor silencioso de la identidad verdadera. No porque espere perfección, sino porque reconoce que la fuerza más poderosa nace de la congruencia entre lo que alguien es y lo que alguien muestra. Desde esta perspectiva, las mentiras no solo afectan a quienes las reciben, también debilitan a quien las sostiene. Cada falsedad obliga a alejarse un poco más del centro auténtico del propio ser. Por ello, cuando Tauro contempla una cadena prolongada de engaños, muchas veces experimenta algo más complejo que el enfado. Surge una sensación de extrañeza, como si estuviera observando una fortaleza construida sobre un terreno cada vez más inestable. Puede admirar la habilidad con la que ciertas apariencias son mantenidas, pero también percibe el esfuerzo creciente que exige sostenerlas. Donde otros ven control, Tauro ve desgaste. Donde otros ven éxito temporal, Tauro ve una estructura obligada a luchar constantemente contra su propia fragilidad. Existe además una conexión profunda entre Tauro y la noción de legado. Este signo rara vez piensa únicamente en el instante presente. Su naturaleza lo impulsa a considerar que permanecerá cuando pase el tiempo. Esta inclinación modifica por completo su manera de interpretar las mentiras. Mientras algunas personas evalúan una situación según sus beneficios inmediatos, Tauro se pregunta simbólicamente qué consecuencias producirá en el largo recorrido de la historia. En términos épicos, es la diferencia entre construir un campamento para una noche y fundar una ciudad destinada a sobrevivir siglos. Una mentira puede parecer útil para resolver una dificultad momentánea, pero Tauro contempla los efectos acumulativos de esa decisión. Sabe que cada piedra colocada en una construcción influye en la estabilidad de todo el edificio. Por ello otorga tanta importancia a los cimientos invisibles. Hay también una dimensión relacionada con la serenidad que adquiere después de múltiples experiencias. Con el paso del tiempo, Tauro aprende que no necesita demostrar constantemente que una mentira existe. Comprende que la realidad posee mecanismos propios para revelarse. Esta convicción le permite conservar energía mientras otros se agotan intentando convencer a quienes todavía creen en las apariencias. En la mitología simbólica que rodea a este signo, la verdad no aparece como un ejército conquistador. Se asemeja más a la llegada inevitable de la luz al amanecer. No necesita derrotar a la oscuridad mediante una batalla permanente. Simplemente aparece, y con su presencia revela aquello que antes permanecía oculto. Tauro desarrolla una confianza profunda en este proceso. No siempre conoce el momento exacto en que ocurrirá, pero rara vez duda de que ocurrirá. Otro aspecto poco explorado es la forma en que Tauro distingue entre la inteligencia y la sabiduría cuando se enfrenta a las mentiras. Puede reconocer la habilidad intelectual necesaria para construir relatos complejos o manipular percepciones. Sin embargo, considera que la verdadera sabiduría consiste en alinearse con aquello que puede sostenerse en el tiempo sin necesidad de artificios. Desde esta óptica, una mentira sofisticada sigue siendo una estructura débil, mientras que una verdad sencilla puede poseer una fuerza extraordinaria. Esta comprensión transforma gradualmente su relación con las decepciones. Cada experiencia le recuerda que el valor de algo no depende únicamente de su apariencia inicial. Los minerales más valiosos suelen encontrarse ocultos bajo capas de roca. Los árboles más resistentes tardan décadas en alcanzar su plenitud. Las amistades más profundas necesitan tiempo para consolidarse. Tauro aprende a buscar esa profundidad incluso después de haber encontrado engaños en el camino. En el gran escenario celeste, donde los signos representan diferentes formas de relacionarse con la existencia, Tauro encarna la fidelidad a lo esencial. No a las apariencias cambiantes, ni a las promesas pasajeras, ni a las máscaras diseñadas para impresionar.
Su lealtad se dirige hacia aquello que demuestra consistencia cuando desaparecen los aplausos, cuando terminan las representaciones y cuando el tiempo realiza su silenciosa labor de revelación. Así, frente a las mentiras, Tauro se asemeja a un antiguo reino construido sobre roca viva. Las tormentas pueden azotar sus murallas. Las sombras pueden proyectarse sobre sus campos. Los viajeros pueden contar historias contradictorias acerca de sus tierras. Pero la roca permanece. Y mientras permanece, conserva una certeza fundamental: toda falsedad depende de condiciones externas para sobrevivir, mientras que la verdad encuentra su fuerza en algo mucho más profundo. Esa profundidad es el territorio natural de Tauro, el lugar donde las raíces atraviesan generaciones y donde la autenticidad termina convirtiéndose en una forma de poder más duradera que cualquier ilusión.